El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es palabra del Señor. Si se acuerdan, el domingo pasado les contaba la historia de Ricardo, que iba el pobre de ídolo en ídolo. Los ídolos lo dejaban a él o él a los ídolos, pero fue del fútbol al dinero, del dinero al caballo de carrera, del caballo de carrera a la linda veterinaria, y al final encontró al Dios verdadero, al único Señor, y por eso digo, su historia tuvo final feliz, porque Dios le volvió a dar como añadidura el amor, el dinero y hasta una mascota. Así que San Pablo, que lo felicita a los de Tesalónica en esta lectura, también le diría: bravo, Ricardo, porque vos también, como aquellos, te volviste de los ídolos al verdadero Dios. Aunque en realidad a los de Tesalónica hay que felicitarlos más todavía, porque en ese entonces convertirse de los ídolos no era solamente empezar a privarse de algunos gustos, digamos, de romances inconvenientes o de dinero bien o mal habido, era exponerse a una condenación pública y, si lo pescaban, a una muerte muy cruel. Y ese, como sabemos, fue el destino de muchos a los que llamamos y veneramos como mártires. Así que en esos tiempos la cuestión de la conversión era de mucho peligro, de alto riesgo. Ser cristiano era de alto riesgo. El testimonio, si se daba, era muy valiente, y la disposición era directamente a morir por Cristo. Y así eran esos valerosos primeros cristianos, entre las tremendas persecuciones. Es que el paganismo dominante se defendía como podía de la irrupción de esa religión nueva de un tal Jesús que se llevaba a la gente. Pero claro, por más que quisiera defenderse, el paganismo era incapaz de oponerse a la fuerza del resucitado y a sus cristianos que avanzaban entre predicaciones y milagros, haciendo caer los ídolos. Pero esas son historias no tan viejas, porque hoy en día también, en muchas partes del mundo, ser cristiano es exponerse a persecuciones y a la misma muerte. Ustedes dirán: menos mal, padre, que en Argentina eso no nos pasa. No, en Argentina tenemos problemas. Si quieren, recordamos algunos que necesitan nuestra oración, pero todavía no nos persiguen por la calle con un alfanje para degollarnos si nos decimos cristianos. Tampoco nos meten presos por ser cristianos ni católicos, pero igual, aunque no se nos pida un testimonio tan heroico, San Pablo por ahí nos felicita, porque dejando todo en esta mañanita vinimos a misa, vinimos a buscar a Jesús, vinimos a escuchar su palabra, vinimos a recibirlo en la Eucaristía, vinimos, como corresponde al domingo, a buscar a Dios, a adorarlo a Él, el único Dios verdadero, a recibirlo en su iglesia, la única iglesia verdadera, a darle gracias por todo, a disculparnos con Él por lo que corresponde, a pedir perdón, y a mirarlo, y a admirarlo, y a disfrutar de su paz, como si estuviéramos ya un ratito en el cielo. Y aquí entonces no solo encontramos el descanso del alma, sino la fuerza para salir después renovados para el testimonio y el seguimiento de Jesús. Pero como digo, tal vez también nos cuesta a veces dejar todo por Dios.
sea para ir a misa o para tener un momento de oración o para confesarnos. Porque uno sigue muchas veces apegado a ciertas cosas, enredado con alguna, y nos cuesta poner a Dios en el primer lugar. Siempre hay algo urgente, siempre hay algo divertido, siempre hay algo que te hace postergar a Dios. Y es así. Y es lo que le pasó seguramente a más de uno de estos personajes públicos que de chicos eran muy católicos, pero después fueron perdiendo la práctica, entretenidos como Ricardo en alguno que otro ídolo, y sin la práctica de la fe se pierde el fundamento para la moral. Repito, porque esto muchas veces no se tiene en cuenta. Sin el fundamento de la fe, no hay fundamento para la moral. ¿Por qué te vas a portar bien? ¿Por qué no vas a aprovechar esa oportunidad si nadie se entera, si nadie se da cuenta, si no hay un Dios al que tenga que dar cuenta un día? Sin temor de Dios, no hay defensa contra las tentaciones, sobre todo en ciertos ambientes, sobre todo en ciertos niveles. Sobre todo cuando acercan los remolinos que te quieren llevar, sea por la sensualidad, sea por la corrupción. Y alguno que otro por ahí sale a flote del remolino, pero ¿para qué? Para dar escándalo, porque todo el mundo se entera. Pues bien, el Evangelio nos está recordando que toda nuestra capacidad de adoración no hay que ponerla en otra cosa que en Dios. Y al que tenemos que amar con todo el alma, con todo el corazón y por encima de todo, como lo hacían estos primeros cristianos. Y viviendo así, entonces disfrutamos de la gracia en el corazón, la paz de la conciencia, la intimidad con Dios en la oración, y podemos dar testimonio después de una vida coherente con la fe, en el camino de una moral fundada en el amor de Dios y en el temor de Dios también. Hoy le pedimos a la Virgen que avive nuestra fe, y para eso que nos muestre a Jesús y que nos aliente a amarlo a Él sobre todas las cosas, que así sea.